Hola, bienvenidos a Academia Internet. Vamos a resolver un ejercicio de electrostática. Dice así: un cuadro posee en cada uno de sus vértices una carga de 6 coulombs. ¿Qué carga se debe poner en el centro del cuadrado para que la fuerza resultante sobre cada uno sea cero? Aquí ya tengo un gráfico, fíjate. Es una situación clásica, ¿no? Me dan 4 cargas en las esquinas, positivo por supuesto. La que está al centro tiene que ser negativa para que haya equilibrio, si no sería imposible. Es el primer análisis que hago. Ley cualitativa. Hay dos leyes, ¿verdad? Cualitativa y cuantitativa. Primero cualitativa. Con la ley cualitativa establecemos las fuerzas. Recuerda que fuerzas son vectores y vectores son flechitas. Y trabajar con flechitas es muy, pero muy fácil. Muy bien, vamos a analizar entonces la fuerza resultante sobre cualquiera de estas cargas, porque me dice sobre cada uno sea cero. Por conveniencia yo voy a usar esta que está aquí. ¿Cuántas fuerzas van a haber? ¿Cuántas flechitas? Va a haber 4 interacciones, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. ¿Qué dice la ley cualitativa? Si tengo cargas con el mismo signo, ¿qué va a suceder? Se van a repeler. Pero si tengo cargas de distintos signos, se van a atraer. Eso también ocurrirá con los sentimientos. A ver. Así. Pues bien, vamos a aplicar la ley cualitativa aquí. Recuerda que van a haber 4 fuerzas, o sea, 4 flechitas. Primero, los que tengan las mismas... los mismos signos, perdón. A ver. Este se va a repeler con este. Voy a llamarle a ese F1. ¿Qué te parece? Recuerda que aparecen 2 fuerzas. Ahora este con este. También se van a repeler. Por lo tanto, voy a poner aquí F2. Ahora este que está aquí con este. También se van a repeler. Porque ambas son positivas. Pero va a salir por acá, por la mitad. A ese voy a poner F3. Y a ese también voy a poner F3. La cuarta vamos a poner de rojo. Fíjate, se van a atraer esta vez. Porque son opuestos. Esta va a ser F4. F4 y aquí también va a ser F4. Por supuesto que yo voy a analizar solamente este contexto. Las que salen de esa carga. Listo. Ya tenemos la ley cualitativa, nos ha servido de mucho. Ubicar las fuerzas. Ahora vamos con la ley cuantitativa. ¿Qué tiene que pasar para que este sistema esté equilibrado? ¿Qué quiere decir equilibrado? Que la sumatoria de fuerzas sea cero. Eso en la práctica significa que si tienes una fuerza a la derecha, tiene que haber otra fuerza a la izquierda con el mismo módulo. Si tienes una fuerza así, tendría que haber otra así con el mismo módulo. Eso es lo que significa estar equilibrado. Voy a buscar eso. Fíjate aquí, tengo una fuerza que está yendo hacia esta dirección y la otra opuesta. Si solamente hubiesen dos, diría que tienen la misma magnitud, porque estoy en equilibrio. Sin embargo, tengo dos más, esta y esta. Pero de esas dos, sale una justamente en esa dirección, o sea, en esta. Por lo tanto, lo que voy a hacer es tratar de reemplazar estas dos que están aquí, las voy a poner de rojo, por una tercera que vaya en la misma dirección que la que está de azul. Entonces se anula y me va a quedar una de azul que va en este sentido, una de rojo que va por acá y otra de azul que va por allá, de tal suerte que la suma de estas dos sea igual a esta que está aquí. De esa manera consigo el equilibrio. Ese es el plan a ejecutar. Sencillo. Manos a la obra. ¿Qué me dice mi ley cuantitativa? Fuerza es igual K Q1 por Q2, ¿verdad? K por, bueno, vamos a poner Q1, Q2. Todo esto sobre distancia al cuadrado. Es una fórmula. Donde K es la constante de Coulomb. ¿Cuánto vale? 9 por 10 a la 9. Veamos, entonces, analizar todas las fuerzas. F1,
F2, F3 y F4. Voy a diferenciar F3, voy a poner otro color, así. Bueno, ¿qué hay con F1? ¿Cuánto vale F1? Tengo que hallar todas de acuerdo a la fórmula que está ahí. Recuerda que estoy en un cuadrado, entonces en un cuadrado estas distancias son las mismas. Por lo tanto, F1 es igual que F2, creo que se aprecia claramente. F1 es K, en este caso Q por Q, de que son iguales las dos cargas, distancia al cuadrado. F2 también va a ser lo mismo. Entonces tú dices F1 es igual a F2. Acá es K, Q por Q, todo esto sobre D cuadrado. Vamos a poner lo que vale K, Q al cuadrado sobre D al cuadrado. Vamos ahora con F3. Hacemos un poco abajo. Ahí está. F3, ¿cuánto vale? Fíjate que tengo que analizar estas cargas. Entonces digo K por Q, pero la distancia va a ser diferente. Mira, si tengo D y aquí tengo D, como es un cuadrado, esta distancia ahora va a ser D raíz de 2. Todo esto elevado al cuadrado. Por lo tanto, esta fuerza 3 va a ser K por Q al cuadrado sobre 2D cuadrado. Inclusive puedo escribir así, ¿no? 1/2 K por Q cuadrado sobre D cuadrado. Donde ya sé que todo eso era F1 y F2. O sea, es la mitad de F1 y F2. ¿Y F4 cuánto es? F4 sí es diferente porque voy a analizar estas. K, Q mayúscula, Q minúscula sobre D. La distancia aquí es la diagonal, pero recuerda que estoy en la mitad, porque es la intersección de las diagonales, está al centro. Entonces D raíz de 2, que era la diagonal, sobre 2. Todo esto al cuadrado. Bueno, despejando eso, haciendo algunas operaciones ahí, me queda que cuando elevo al cuadrado raíz de 2 sobre 2 me sale 1/2. Listo, ya tengo entonces F1, F2, F3 y F4 en términos de K, de Q mayúscula y de Q minúscula. Aquí tenemos el resumen, lo más importante. Pues bien, como te había dicho, de F1 y F2 va a ser una fuerza resultante. Como son iguales, yo sé por vectores que si tú tienes, por ejemplo, dos vectores así y que valgan lo mismo, suponte que sea A y forme un ángulo de 90 grados, entonces la resultante va a ser A raíz de 2, como la diagonal de un cuadrado, exactamente igual. Si tuvieses dos vectores que son iguales, por ejemplo A y formen 60 grados, la resultante va a ser A raíz de 3. Eso es lo que tienes que saber. Y si forman 120 grados y los dos vectores tienen la misma magnitud, mismo módulo, la resultante ahora va a ser A, lo mismo que ellos. Si no, tendría que aplicar pues la ley de cosenos, ¿verdad? Así. Bueno, tediosa. Como son iguales, es muy fácil hallar. Por eso aquí me dan iguales, para que yo haga eso. Creo que esa es la idea del ejercicio. Entonces, la resultante, la voy a hacer de verde igual, va a ser F raíz de 2. O F1 o F2 raíz de 2. ¿Cuánto es eso? K por Q al cuadrado, D al cuadrado. Todo esto lo multiplico por raíz de 2. Ya sé, eso es lo que vale entonces F1 con F2, lo pongo por acá. F1 raíz de 2. Ahora sí, voy a igualar este con estos dos, por la condición de equilibrio. F4 es igual a F3 más F1, hubiese podido poner también F2 por raíz de 2 ya que son iguales. Ya está. Reemplazo. F4 es 2K por Q por K mayúscula Q minúscula
sobre d cuadrado, todo esto es igual a f3. F3 es la mitad k por q elevado al cuadrado sobre d cuadrado, más f1 es k por q al cuadrado sobre d cuadrado, pero ahora le voy a agregar la raíz de 2. Ahora fíjate en un detalle, puedo cancelar de esta manera, si se repite el mismo factor en todos. Después la constante k también. Inclusive puedo simplificar una q de esta manera, y así me abrevio el paso de la factorización, que en verdad es lo mismo. Por lo tanto, aquí te va a quedar 2q y aquí me va a quedar 1/2 de q más q raíz de 2. Llegado a este punto, ya puedes reemplazar lo que vale q, porque recuerda que por dato del problema q era igual a 6 coulomb. Esto es dato. Entonces tú dices que q es igual a la mitad de 6 más 6 por raíz de 2. Bueno, puedes dejar 6 raíz de 2 nada más. Entonces aquí tengo 2q. 2q es igual a 3 más 6 raíz de 2 sobre 2. Por lo tanto, q es igual a 3 más 6 raíz de 2. Todo esto entre 2 coulomb. Esa es la solución a tu problema. Haciendo un review del procedimiento. Empezamos con la ley cualitativa para encontrar las fuerzas, que son vectores, las flechitas. Luego hacemos el análisis para establecer que la fuerza resultante sobre cada uno sea 0. Finalmente hallamos el valor de las fuerzas mediante la ley cuantitativa. Fuerza es igual a constante de Coulomb por Q1 por Q2 sobre distancia al cuadrado. Una vez establecido el derrotero a seguir, que es todo esto que está aquí, todo este procedimiento, hallamos la fuerza resultante entre F1 y F2. Finalmente encontramos esta igualdad que partió desde el análisis previo, ¿verdad? Y listo, luego se resolvió el ejercicio de manera algebraica. Esta es una situación clásica de electrostática. Siempre se repite, no solamente en cuadrados, también en triángulos, equiláteros, hacen lo mismo al final. Listo. Nos vemos, cuídate, chao, hasta pronto.